Bueno, en este ejercicio entonces les comentaba hace instantes, ¿no? Vamos a aplicar los teoremas respectivos a esta parte de acá, ¿no? Los teoremas relativos a a las líneas y puntos notables del triángulo, ¿no? Teoremas de la bisectriz, teoremas del baricentro, el ángulo formado por la bisectriz y la altura, bisectrices interiores, exteriores, la alternación entre ambas también. Y bueno, en este ejercicio, a ver chicos, chicas, fijémonos lo siguiente. Tenemos un dato, nos están diciendo de que el punto O, este punto de acá, es el ortocentro del triángulo ABC. Nos lo vamos a anotar acá, eso es dato, ¿no? Aquí vamos a decir O es ortocentro del triángulo ABC. Aquí vamos a anotar que ABC. ¿Ya? A ver, hasta ahí, vayamos con calma porque de lo que se trata, como siempre, es hacer las cosas con calma, entender los datos que nos dan. Si el punto O es ortocentro del triángulo ABC, pues hay que entender que aquí hay dos alturas, ¿no? El ortocentro es el punto de intersección de las tres alturas, pero bastará con tener dos para tener el ortocentro. Ahí tenemos una altura, la estoy pintando de color rojito, y acá tenemos la otra altura, ¿ya? Ahí están las dos alturas. Voy a llamarle a esta altura que se llame AW, y a esta otra altura la vamos a llamar CQ, digamos. Entonces, aquí voy a escribir eso. Decimos AW, la semirrecta o el segmento AW y CQ son alturas. Y bueno, al ser alturas, recordemos también algo, como son alturas, son perpendiculares, ¿no? AW es perpendicular, o sea, forma 90 grados me refiero, con el lado BC. Significa que el ángulo que se forma acá, que lo estoy pintando ahorita, es de 90 grados, es un ángulo recto. Lo mismo va a pasar con CQ, la otra altura CQ. El ángulo que va a formar aquí es de 90 grados, ¿no? También va a ser una perpendicular. A ver, por esta partecita. Ahí está. ¿Ya? Esos dos ángulos son rectos, miden 90 grados. Entonces, eso también voy a escribirlo acá, ¿no? Eso significa, o sea, si me están diciendo de que el punto O es ortocentro del triángulo ABC, aquí voy a escribir el ángulo AQC, aquí vamos a anotar aquello, AQC, este ángulo AQC es 90, pero también el ángulo, aquí lo vamos a anotar, el ángulo AWC, ¿no? AWC, también es igual a 90 grados, ¿ya? Esos dos ángulos que acabo de pintar de color rojito miden 90 grados. Bueno, a ver, ¿qué está pasando ahí? Aquí vamos a decir primera idea para poder resolver esto. Ya, vamos a decir primera idea. A ver, necesito que su atención, chicos, chicas, se centre en el triángulo AWB. A ver, lo vamos a resaltar con un color celestito, ¿no? Me refiero a este triángulo de vértices AWB. Uy, no quiero que se pinte, a ver un momento. Vamos a quitar esta parte. Ahora sí. A este triángulo que estoy resaltando de color celeste, ¿no? Ahí está. Ese triángulo que acabo de resaltar de color celeste, aquí vamos a escribir, a ver, por este lado, diremos, el triángulo de vértices AWC, o perdón, AWB, ¿no? El triángulo de celeste, AWB, fíjense que ese triángulo es rectángulo, ¿no? Este triángulo que acabo de pintar de color celestito es un triángulo rectángulo, porque este ángulo de acá, el que estoy mostrándoles con la flechita, también es 90, al igual que este otro ángulo que pinté. Lo voy a mover esto acá para que lo puedan ver mejor. Ahí está. Ahí está. Entonces, fíjense. Ese triángulo es rectángulo, ¿verdad? Y uno de sus ángulos es 80. Por lo tanto, no necesitamos ninguna ecuación, ningún cálculo adicional para poder afirmar que este ángulo que voy a pintar ahorita de color amarillo, a ver, este de acá que ahorita lo van a ver, ahí está. Ese ángulo pequeñito que acabo de pintar de amarillo tiene que medir necesariamente 10 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque en un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos son complementarios, es decir, 80 más este ángulo de amarillo tiene que ser 90. Por lo tanto, este ángulo de amarillo debe ser 10.
Como dije hace rato, bueno, eso es evidente, no es necesario acá escribir nada. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahora voy a borrar el triángulo de Celestito, que ya no quiero que lo vean. Entonces, ahora les voy a pedir que, a ver, que ustedes observen, por ejemplo, ahí este triángulo de amarillo, no sé qué pasó, el ángulo de amarillo, lo voy a recorrer más abajito. Ahí está. Ese ángulo mide 10. Bueno, les decía hace instantes que ahora también quisiera que se fijen este otro triángulo, que igual lo voy a resaltar de color celestito. El triángulo BQC. Este triángulo de vértices BQC también es rectángulo, ¿no? Porque acá tenemos el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Aquí lo voy a mover, ahí está. Pues aquí decimos lo mismo. Segunda idea, este triángulo de vértices BQC también es rectángulo. Es rectángulo, ¿por qué? Porque estos dos segmentos de rojo son alturas, ¿ya? Y va a pasar lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo que hace ratito acabamos de pintar de amarillo. En este triángulo rectángulo de celeste, BQC, un ángulo es 80. El otro ángulo tiene que ser su complemento, ¿verdad? Necesariamente tiene que ser su complemento, es decir, también mide 10 grados. ¿Listo? También va a medir 10 grados ese ángulo de amarillo que acabo de mostrarles. Entonces, bueno, ahora ya no queremos este ángulo de celeste, lo voy a borrar. Bien, hasta ahí entonces, chicos, chicas, fíjense que estamos identificando algunos ya valores. Ahora, a ver, vayámonos al siguiente triángulo que también se los voy a mostrar acá. Quiero que se fijen el triángulo AQO. Este triángulo de vértices AQO, que lo acabo de pintar de celestito igual. En ese triángulo de vértices AQO también es rectángulo, ¿no? Fíjense, también es un ángulo de 90 grados ahí. Y decimos tercera idea, y vamos a decir el triángulo de vértices AQO también es rectángulo. Entonces, este ángulo que voy a pintar ahorita, de un color verde, a ver, este ángulo de acá, este de aquí. Aquí no hice clic. Ahora sí. Este ángulo que estoy pintando en este momento de color verde, ¿cuánto tiene que medir? ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Quién me dice cuánto mide este ángulo que acabo de pintar de color verde? 80, profe. Exacto. Tiene que ser 80, ¿no? Necesariamente debe ser 80. Y fíjense que para eso igual no requerimos ningún cálculo, bastará con aquí. ¿Ya? Entonces, de ahí sacamos, ¿no? El triángulo, el ángulo de verde este de acá, me hacen notar el error justamente, Josué, este, ¿no? Es el triángulo de vértices AQO, ¿no? Este triángulo AQO es rectángulo, entonces el ángulo de verde es 80 grados. Bueno, con eso, ahora les cuento que va a ser mucho más sencillo, porque voy a pintar ahora de celeste un ángulo, que justamente es este ángulo donde está el incentro, este punto I que están viendo es el incentro. Voy a pintar ese ángulo de color celestito, ¿ya? Y fíjense que aquí no es, bueno, no es difícil, ¿no? Darse cuenta que el ángulo de verde y el ángulo de celeste son suplementarios, estos dos. Entonces, el ángulo de celeste necesariamente deberá ser 100 grados, ¿verdad? Hasta ahí llegamos con el tema de las alturas, ¿no? Hemos prolongado, fíjense acá, a AW, la altura, y la altura CQ, ¿ya? Para trabajar con estos tres triángulos. Sin eso, sin prolongar aquello, no hubiéramos podido trabajar con esos tres triángulos. Continuamos. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Nos dicen que el punto I es incentro de AOC, del triángulo AOC. Aquí también lo voy a anotar, ¿ya? Aquí vamos a decir el punto I es incentro del triángulo de vértices AOC. ¿Ya? AOC. ¿Qué significa entonces eso? Si el punto I es incentro, pues acá tenemos bisectrices, ¿no? El incentro es el punto de intersección de las bisectrices. Las voy a pintar a estas bisectrices de color verdecito. A ver, esta es la primera. Esta que están viendo acá, la voy a pintar por este lado. A ver, ahí está. Una, aunque no se nota mucho, ¿no? Pero ahí la vemos. Y la otra bisectriz que está por acá. ¿Ya? Ahí están las dos bisectrices, ¿no? Les voy a poner nombre a estas bisectrices. A ver, esta que se llame AM
y esta que se llame CN. Y van a ser esas dos bisectrices, ¿no? Que se están encontrando con los lados del triángulo AOC. Y obviamente, si son bisectrices, pues acá ya podemos hacer algún bautizo, ¿verdad? De que se llame tita y este ángulo también va a ser tita. Aunque en el dibujo no parezca, ¿no? Acá también tenemos la otra bisectriz, entonces este ángulo, digamos, sea mu, este otro también va a ser mu, o cualquier otro símbolo que ustedes quieran utilizar, ¿listo? Entonces, aunque en el dibujo no parece, así, a ver, esto vamos a corregir ahora sí. Aunque tal vez en el dibujo no lo parezca, pero ese es el dato que tenemos. Ahora, si bien este es el incentro, entonces acá vamos a escribir que la semirrecta AM y la semirrecta CN son bisectrices, ¿verdad? Porque el punto de intersección de dos bisectrices o de las tres es el incentro. Bien, ahora, fíjense lo siguiente, chicos, chicas. Acá tenemos dos bisectrices interiores en realidad, ¿no? AM y CN son bisectrices interiores. Aquí decimos interiores. Esas dos son bisectrices interiores. Y el ángulo obtuso que acaban de formar estas dos bisectrices de color verde es este ángulo X. Aquí voy a escribir X, en este caso X, es el ángulo obtuso formado por esas dos bisectrices interiores. Y bueno, justamente hay un teorema que trata de eso, ¿no? Vamos a revisar por acá. Hay uno de los teoremas que nos está hablando del ángulo formado por las dos bisectrices interiores. Me parece, aquí está, es este. No, dice acá, el ángulo obtuso formado por dos bisectrices interiores es igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo. Pues podemos usar ese teorema, ¿ya? Voy a borrar ese cuadradito que acabo de trazar. Volvemos a la pizarrita. Y bueno, acá vamos a decir, hay un teorema que dice que trata de esto, ¿no? O sea, aquí vamos a decir por teorema, ¿ya? Por teorema, decimos que este ángulo X, el ángulo formado por las bisectrices del triángulo AOC, estamos en el triángulo AOC, ¿no? Entonces, este ángulo X, que es el ángulo obtuso formado por las dos bisectrices, va a ser igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo. En el triángulo AOC, el tercer ángulo es 100, ¿ya? Más la mitad del tercer ángulo. Aquí pongo esto, entonces, un momentito que están ingresando también varias personas. Y esto, bueno, esto va a ser, X va a ser igual a 90 más 50, eso es 140 grados. Entonces, en este caso, el ángulo que nos están pidiendo, pues mide 140 grados, y fíjense que eso coincide con uno de los incisos, ¿no? De las soluciones, que había sido el inciso C. Otra forma de hacer este mismo ejercicio, si de repente no nos acordamos del teorema, ya otra manera, después de hacer estos pasos previos, pero, ¿no? O sea, después de trabajar con los triángulos rectángulos y todo lo anterior, hasta acá. Después de trabajar hasta acá. Entonces, otra manera de resolver este ejercicio sería la siguiente. A ver, tendríamos que afirmar acá lo siguiente. Aquí diríamos primera idea, de repente en este otro camino. Quiero que se fijen en el triángulo, necesito que ustedes visualicen el triángulo de vértices A y C. El triángulo A y C, que es este que ahorita lo vamos a marcar de color rosita. A ver, por este lado. Este por acá también. Me refiero a este triángulo pequeñito de acá abajo, el triángulo de vértices A y C. Ese que acabo de pintar de color rosado, ¿ya? En ese triángulo A y C podemos aplicar la suma de los ángulos, ¿no? Podemos decir tita, el ángulo tita, más el ángulo X, más el ángulo mu, la suma de sus tres ángulos interiores es 180, recurriendo a uno de los teoremas fundamentales, ¿ya? Eso podemos indicar. Voy a borrar ese triángulo que ya no me interesa. Ahora, de repente, podríamos transitar al triángulo AOC. Quiero que se fijen en el triángulo AOC. Lo acabo de también resaltar de color rosado. Aquí voy a decir 2, segunda idea. En el triángulo de vértices AOC, también se aplica lo mismo, ¿no? 100 grados más 2 tita. Aquí vamos a anotar más 2 tita, más 2 mu, es igual a 180, la suma de sus ángulos interiores. Solo que aquí este 100 al otro lado se va con menos 100, entonces tendríamos 2 tita más 2 mu
es igual a 80, ¿verdad? Y si dividimos todo entre 2, resulta que θ más mu, pero acá decimos θ más mu, es igual a 40 grados. Y fíjense que ahora, bueno, voy a borrar ese triángulo, que no nos interesa. Fíjense que ahora esta primera ecuación con esta segunda podemos hacer una pequeña sustitución. Aquí vamos a decir ahora, de acá arriba puedo despejar x, ¿no? X va a ser igual a 180 menos la suma de θ más mu. Pasan a restar, ¿no? Y ahí estoy factorizando el signo, por este caso. Y aquí diríamos x va a ser igual a 180 menos θ más mu, que sabemos por el paso anterior, pues que es 40. Entonces el ángulo X, el ángulo formado por esas dos bisectrices sería 140 grados. Llegamos al mismo resultado, obviamente, solamente que recurriendo a teoremas fundamentales, armando varias relaciones, sustituyendo y demás, ¿no? Pero reitero, esto sería después de haber aplicado estos pasos previos de acá, ¿ya? Entonces, fíjense, ya sea con el teorema, que para mí es más directo, pero si no nos acordamos, pues no hay problema, podemos recurrir también a teoremas fundamentales, solo que es un tantito más largo, pero bueno, no es difícil. Tenemos acá entonces este otro ejercicio, y fíjense que en este caso, a comparación del anterior, ya teníamos un dibujo previo, ¿verdad? Pero acá observen de que no tenemos el dibujo, entonces tenemos que construir. Y aquí es muy bueno hacer la interpretación. Igual lo vamos a ver con calma. A ver, tenemos acá un triángulo rectángulo y dice que el ángulo recto está en A. Pues yo voy a dibujar acá un triángulo rectángulo, ¿no? Pues aquí voy a aprovechar que tengo esta herramienta de acá. Lo voy a tratar de dibujar un poquito grandecito para que así los trazos se puedan notar, ¿ya? Ahí está, ese es el triángulo. Y bueno, como es un triángulo rectángulo, pues voy a pintar el ángulo recto ya para que se pueda notar. Para que así yo sepa que este ángulo que voy a pintar acá es 90 grados. Ahí está, ¿no? Y me dice que ese triángulo tiene el ángulo recto en el vértice B. Entonces, este tiene que ser el vértice B. De repente aquí puede estar A y aquí abajo C. O al revés también, ¿no? Dependiendo cómo lo interprete. Al final es simplemente la interpretación que estamos haciendo. ¿Qué más dice? A ver, dice, se traza la altura BH. Ah, significa que desde este vértice B deberé dibujar una perpendicular a la hipotenusa, al lado opuesto, ¿no? Voy a usar acá otro color. Yo les aconsejo también, si tienen varios trazos, usen diferentes colores, ¿ya? Voy a trazar la altura BH, o sea, un segmento perpendicular a AC, ¿no? Y creo que es este, ahí está. Se llama BH, esta altura. Y bueno, como esa altura, también pues forma 90 grados, ¿verdad? Porque es perpendicular. Significa que aquí voy a pintar otra vez. Este ángulo también mide 90 grados. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Dice, y también dice acá, se traza la bisectriz del ángulo HBC. El ángulo HBC es este que estoy mostrándoles con la flechita. Y quiero la bisectriz, dice. Entonces, y además me dice que corta AC en el punto D. A ver, dibujaré primero la bisectriz. Lo voy a hacer de otro colorcito. Entonces, a ver, voy a trazar la semirrecta, la bisectriz del ángulo HBC. Creo que sí, ahí digamos, ¿no? Y esta bisectriz corta a AC, dice, en el punto D. Significa que este punto de acá se llama punto D, el punto donde se encuentra la bisectriz, ¿no? La línea de azul y el lado AC. Y bueno, como esa es bisectriz, aquí yo puedo hacer un bautizo, ¿no? Este ángulo que se llame, digamos, θ, y este de acá abajo también θ, porque van a ser ángulos iguales por la bisectriz, ¿ya? A ver, ¿qué más dice por acá? Dice AD es igual a 10. Me están diciendo que el segmento AD mide 10 centímetros, bueno, 10, ¿no? Entonces acá, a ver, voy a trazar por este lado. Aquí está, vamos a hacer un color plomito, creo que nunca lo hemos usado. Este segmento AD me están diciendo de que mide 10, ¿no? 10, como ya saben, centímetros, alguna unidad, ¿no? Obviamente en este caso no nos interesa tanto qué unidad es, pero mide 10. Aquí vamos a decir AD, aunque en esta parte no está muy clarita, voy a borrar esto, pero que el dibujo sea lo más cercano posible, ¿no? A la interpretación que vayamos a hacer. Entonces, por este lado de acá. Ahora sí, ahí decimos el segmento AD, por el dato, mide 10, ¿no? Y me están pidiendo calcular el segmento AB. ¿Cuánto medirá el segmento AB, este de aquí que estoy señalándoles? Tengo que calcular cuánto mide ese segmento.
Pues ahí fíjense que ahí tenemos varios triángulos rectángulos. El grande, que es el triángulo ABC, 1. El triángulo AHB, 2, rectángulo. El triángulo BHD, rectángulo. Y el triángulo BHC, también rectángulo. Ahí hay 4 triángulos rectángulos, ¿ya? Entonces, a ver, empecemos a igual armar, a transitar, a construir nuestro camino de resolución. ¿Listo? A ver, primera idea. Fijémonos con tantos triángulos que hay acá. Se me ocurre, aquí lo voy a pintar, quiero que se fijen en este triángulo que lo voy a pintar de color verde. Este de aquí que ahorita lo van a ver, bueno, y hay verde, pucha, el otro color, este es rosado. El triángulo BHD de dedo. Este triángulo que estoy pintando de color rosadito es pues un triángulo rectángulo, ¿no? Por la altura de H. Aquí voy a escribir el triángulo BHD es rectángulo. ¿Ya? Ese triángulo de rosita, de que acabo de marcar de color rosadito, es un triángulo rectángulo. Y fíjense que este ángulo que voy a pintar ahorita de color verde, por acá, va a tener una cualidad, una característica. Este ángulo donde está el vértice D, lo voy a pintar de ese color. En el triángulo de color rosadito, el ángulo tita y el ángulo de rosado, o perdón, de verde, y el ángulo tita son complementarios, ¿verdad? Significa que el ángulo de verde tiene que ser 90 menos tita. Aquí vamos a anotar eso, ¿no? O sea, aquí voy a escribir en ese triángulo BHD, en el triángulo BHD, aquí vamos a anotar el ángulo, aquí está, el ángulo HDB tiene que ser el complemento de tita, porque la suma de ambos es 90. Son ángulos complementarios, ¿no? En palabras sencillas, el ángulo de verde es el complemento de tita, o sea, la suma de estos dos, el de verde más tita, es 90. Eso, bueno, eso es evidente también. Lo voy a borrar ahora el triángulo de rosadito, que ya no nos sirve. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro triángulo más podemos ver por ahí? A ver, quiero que ahora viajemos al triángulo, a este más grandecito, al triángulo BHC. Fíjense el triángulo BHC. Aquí vamos a decir segunda idea. El camino de resolución que estamos queriendo construir. En el triángulo BHC también es rectángulo. Ese triángulo también es rectángulo. Es rectángulo por la altura BH. ¿Ya? Y fíjense que va a pasar lo mismo. Voy a pintar de color amarillito a ese ángulo del vértice en C. A ver, por acá. Este ángulo del vértice en C también tiene una característica con el ángulo 2 tita, ¿no? Es decir, que en el triángulo BHC, en el de rosado que están viendo, este ángulo 2 tita más el ángulo de amarillo también es 90. Significa que el ángulo de amarillo es el complemento de 2 tita. Ya es su complemento. Eso voy a escribirlo acá. Vamos a decir aquí el ángulo HCB, es igual a el complemento de 2 tita. Por esta parte de aquí. ¿Ya? El ángulo de amarillo. O sea, en palabras simples, ¿qué estoy diciendo? Que en el triángulo de rosado, que ahora lo ven, el ángulo de amarillo más 2 tita es 90. Entonces, el de amarillo tiene que ser 90 menos 2 tita. ¿Ya? Ahora sí, ya no me sirve este triángulo que acabo de pintar. Chao. Ahora, busquemos dónde más nos podemos, dónde más podríamos trabajar. Ya hemos visto varios triángulos, a ver dónde más. Fíjense el triángulo donde está el vértice en A. A ver, vayámonos al triángulo grandote. Aquí vamos a escribir 3. El triángulo ABC. Quiero que se fijen el triángulo grande ABC. También es rectángulo, ¿no? Por el dato. Ese triángulo es rectángulo, porque el dato dice así, al empezar el enunciado. ¿Qué significa? Que este ángulo del vértice A ver, lo voy a pintar de color ladrillo, a ver, esta vez. Lo bueno es que acá tengo tantos colores que, bueno, pues más sencillo. Este ángulo del vértice A, que estoy pintando ahí, en ese triángulo, ¿no? En el triángulo grandote ABC, el ángulo este de acá de color ladrillo, más el ángulo de acá, este de amarillo, también es 90, pues.
Entonces, vamos a decir aquí, el ángulo BAC, el ángulo de vértice de extremos BAC, será igual al complemento de el ángulo de amarillo. El ángulo de amarillo es 90 menos 2 θ, ¿cierto? Bueno, eso se puede simplificar, esto va a ser igual a, se puede reducir 90 menos 90, chao, menos por menos sería 2 θ. Resulta que el ángulo en el vértice A es 2 θ, aquí lo vamos a escribir, 2 veces θ. ¿Ya? Fíjense que hasta ahí hemos encontrado varias relaciones, ¿no? Todavía no estamos encontrando ningún valor, simplemente estamos estudiando diferentes relaciones que aquí se aplican con ángulos, ¿no? Solamente estamos estudiando acá diferentes ángulos. Bien, ahora aquí vamos a decir 4. Quisiera que ustedes se fijen en el siguiente triángulo, que también lo voy a pintar de color rosadito. El triángulo ABHA. El triángulo de vértices BHA. Ahí lo tienen, lo acabo de pintar. Y voy a pintar también de un color celeste, creo que no hay celeste, sí está bien. Este ángulo pequeñito que ahorita quiero que lo vean. Este ángulo de acá abajito. Ahí está, ese ángulo que acabo de pintar de celeste. En el triángulo, aquí vamos a escribir, a ver por este lado, en el triángulo de vértices BHA, ¿no? Que también es rectángulo, ¿verdad? Ese triángulo es rectángulo por la altura BH. En ese triángulo, el ángulo este de acá, 2 θ, y el de celeste también son complementarios, ¿no? La suma de estos dos es 90. Entonces, ¿qué significa? Que el ángulo de celestito que está ahí, aquí voy a poner el ángulo de celeste, tiene que ser igual al complemento de 2 θ. Aquí vamos a decir 2 θ, ¿verdad? En ese triángulo chiquitito. ¿Por qué? Porque el ángulo de celeste más el de ladrillo es 90, entonces el de celeste es 90 menos 2 θ. Ahí lo tienen. Y para cerrar, chicos, chicas, a ver, después de tantos triángulos, rectángulos, aquí vamos a decir quinta idea. Voy a borrar este triángulo que ya no me interesa. Y ahora, a ver, podemos focalizarnos en el triángulo de vértices A, B, B de boca y D de dedo, este triángulo. En ese triángulo que acaban de ver ahí, ¿ya? Aquí vamos a decir, ese triángulo por si acaso no es rectángulo, ¿no? Aquí vamos a decir, en ese triángulo de vértices A, B, D, que no es rectángulo, se va a cumplir algo fundamental. La suma de sus tres ángulos interiores va a ser igual a 180, ¿no? Un ángulo es 2 θ, lo vamos a anotar acá. El ángulo que acabo de mostrarles, este es 2 θ. Más. El otro ángulo es el de verde, que es 90 menos θ. Aquí vamos a decir, a ver, 90 menos θ, ¿no? Es ese ángulo. Y más este otro ángulo de acá, ¿no? Podemos afirmar aquel. No podemos hacer esa afirmación. Más, y decimos acá 2 θ más este ángulo de verde, que es 90 menos θ. Más este angulito de acá, que es θ. Más el ángulo de celeste, que es 90 menos 2 θ. 90 menos 2 θ es igual a 180. O sea, la suma de sus tres ángulos interiores es 180. Pero vamos a ver aquí que después de sumar, restar, θ desaparece, ¿no? Y nos va a quedar 180 igual a, pues a 180. O sea, nos quedaría eso simplemente, ¿ya? Entonces, no nos va a ayudar esto. Voy a cerrar. Lo voy a cerrar esto. Pero en ese triángulo ABD, quiero que se fije en el siguiente ángulo. A ver, lo voy a marcar con una curvita de color. Voy a usar el rosado. Este ángulo que voy a pintar ahorita de color, bueno, estoy marcando con una curva que está con otro color. A ver, un momento, ahora sí. Quiero que sea este color de acá. Este ángulo que estoy marcando con esta curva de color rosado. Me parece línea más bien. Quiero que sea curva. Ahora sí. Entonces, el ángulo que acabo de pintar con esta curva, ¿ya? Con esta línea de color rosadita, está formado por θ y el ángulo de celeste. Aquí vamos a decir el ángulo formado por la curva rosada, fucsia, no sé, está formado por el de celeste, el ángulo de celeste, más θ. Ya, eso va a ser igual. El de celeste es 90 menos 2 θ. Menos 2 θ.
más, aquí va menos 2 tita, ahora sí, más el ángulo este de acá abajito que es tita. Es decir, el ángulo que ustedes están viendo ahí, no, aquí vamos a decir más tita. El ángulo, me refiero a este ángulo de acá. El ángulo que estoy mostrándoles con esta curva, con esta línea rosada, está formado por el ángulo de celeste y el ángulo tita. La suma de estos dos conforma este ángulo con la línea rosada. Y resulta que eso va a ser igual a 90 menos tita. ¿Ya? Y observemos que ese ángulo mide lo mismo que este otro de acá. La curva, a ver, un momentito. Ahí está. Esos dos ángulos, el de verde es 90 menos tita, que es esta curva de acá. Y este de acá también es 90 menos tita. O sea, esos dos ángulos que están pintados acá, que están dibujados con estas curvas de celeste, son iguales. Significa entonces, como tenemos ahí dos ángulos iguales, significa que este triángulo de vértices ABD es isósceles, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que estos dos ángulos de acá abajo son iguales, por lo tanto, el triángulo ABD de dedo es isósceles. Y como es isósceles, va a tener, por uno de los teoremas fundamentales también, entonces diremos que AB va a medir lo mismo que AD. Conclusión, AB también mide 10. Entonces. En este caso, la solución que coincide es esta de acá, ¿no? AB mide 10. ¿Por qué? Porque el triángulo, este triángulo de acá, ABD, resultó ser un triángulo isósceles.